Y en Celtaluz encuentra diferentes fuentes para cada necesidad. Decíamos que para circuitos de bajo consumo tenemos la de 5 amperios plástica, fuente conmutada de 5 amperios plástica para un consumo bastante mínimo. Y tenemos la de 5 amperios metálica, que esta es 5 amperios, podemos decir 5 amperios reales. Esta nos tendrá mayor capacidad de uso que esta otra. No es que esta sea mala, pero tiene su limitación con relación a esta. Esta es la más recomendable para cuando nuestra instalación quede en lugares muy altos o de muy difícil acceso. Considerar poner los mejores equipos para no tener después incomodidades en revisar y reparar nuestro sistema. Para bajos consumos tenemos esas fuentes de 5 amperios, ustedes se fijan son 12 voltios, pero 5 amperios, muy bajo consumo, iluminación de muy bajo consumo. Anteriormente habíamos dicho que la fuente nos da sus características en su viñeta, todas tienen sus características. Acá dice modelo SPD 60, quiere decir que es una fuente de 60 watts de potencia, ¿no? Tiene la capacidad de suministrar 60 watts. Dice que tiene una salida de 12 voltios y 5 amperios, eso está muy claro, aquí lo dice. Hay texto que no está tan claro, pero esa es la explicación que ahora damos. Ahí aparece en su lectura. Y también tenemos una fuente para intemperie, que esta puede quedar en un lugar expuesto a lluvia o a sol y de muy buen funcionamiento. Es completamente sellada. Y por ser sellada también debemos considerar sus niveles de seguridad. No la podemos exceder porque ya no se puede reparar. Si esta falla toca cambiarla. Ya, por lo menos a esta se les puede hacer alguna reparación dependiendo lo que falle, el costo que implique. Si falla un componente, un fusible, el costo es muy mínimo. Ya si fallan los transistores de potencia, ya el costo sube y a veces no tiene sentido repararla por el costo. Pero a esta no se les puede hacer nada porque vienen selladas totalmente. También las encuentra en Celtaluz de todas las capacidades. Esta es de 12 voltios, 150 watts. Aquí nos dice con claridad. Esta es la entrada según el componente, hay que leer. También tiene sus 3 terminales, corriente, neutro y tierra. Importante, siempre conectar los 3 líneas cuando nos toque hacer, ya sea en estas o en estas. Tiene sus salidas, aquí maneja 2 salidas. O sea que tiene para poder alimentar 2 circuitos o uno solo, como queramos, pero sin pasar la capacidad, en este caso, de 12 amperios. No podemos pasar de esta capacidad. O sea, esto está para poder alimentar un circuito que quede en una parte exterior, máximo hasta 10 amperios, dejar siempre un margen de seguridad, siempre, así sea la mejor fuente que tengamos, no es bueno ponerla a su máximo, a su límite, mucho menos sobrepasar. Eso sí que tiene que quedar muy claro. Y tiene la entrada, dice que funciona de 90 a 250 voltios, o sea que también es multivoltaje. Y ella no tiene dónde seleccionar, se conecta y ya funciona. Hay que leer, siempre cuando tengamos un componente electrónico, leer todas las indicaciones y conectar hasta estar seguros de lo que estamos trabajando y para qué lo vamos a necesitar. ¿Qué más? Aquí aparecen los colores en la salida, dice que negativo y positivo, pero también nos corresponde chequear siempre cuando hagamos la conexión con el multímetro. Vimos que estaba midiendo corriente, pero también nos mide voltaje. Siempre vamos a chequear en cuál de los dos tenemos el positivo o el negativo antes de hacer las conexiones. Todo, aunque parezca demorado, todo es necesario hacerlo por seguridad, ya sea de las instalaciones eléctricas o de las personas mismas. La energía es algo que no se puede tener así descuidado y trabajarlo a la carrera o de cualquier forma. Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Para eso, leer bien y entender los diagramas que aparecen en los equipos. Tenemos las fuentes que hemos visto, por ejemplo, este es de 30 amperios, la misma lectura lo dice aquí claramente. Aparecen las entradas. De acuerdo a las entradas de energía, corriente alterna, la fase quedaría
al extremo de la fuente, el neutro queda en el centro y el tierra queda junto al neutro. Esto es así y tiene que ser así. Nosotros tenemos que tomar las medidas y hacer esas conexiones de esa forma, no de otro modo. Sí funciona, pero no es lo recomendable, porque si el tierra está cerca del neutro tiene su sentido, porque son cables que no nos van a generar mayor incidente en caso de unión, y la corriente siempre queda aislada un poco del resto. Es por eso el orden de funcionar funciona, pero es por seguridad del usuario y de la persona que le toque hacer su mantenimiento. Lo mismo con las salidas, aparecen dos bloques marcados con el más y con el menos. Aquí están. Todo está indicado. Al final, lo último que le corresponde al instalador es tomar las medidas con sus equipos y así proceder a hacer las instalaciones finales y dejar todo correctamente instalado. Las de 30 amperios, por ser fuentes de mucha más potencia, que aquí dice es de 360 watts máximo, eso es lo que la fuente nos da, necesita una refrigeración forzada, que eso es un ventilador interno que refrigera la parte interna de la fuente cuando está funcionando. Debemos procurar siempre que este ventilador quede al aire, o sea, que no nos quede cerrado, que no nos quede para abajo, así sobre una superficie o cerrado, porque entonces no hacemos nada con ese sistema. Esta es la fuente de 10 amperios, 12 voltios, 10 amperios. Esta fuente también es metálica, de buena capacidad, multivoltaje. Aquí aparece la indicación, aquí aparece el selector donde nosotros ubicamos a qué voltaje de alimentación nos estamos instalando y la potencia, 120 watts, la potencia que nos entrega. Esta no, tiene refrigeración, pero no tiene refrigeración forzada, sino su disipador correspondiente metálico conectado al chasis. Las mismas indicaciones, leer y conectar de acuerdo a lo que dice el equipo. Tenemos la fuente de 20 amperios, la de 30 amperios nuevamente, que es similar a la de 20, con su ventilador, refrigeración forzada y sus indicaciones también muy cercano a la que tenemos en este caso de 30. Aquí terminamos el video, también es multivoltaje y aquí seleccionamos la fuente de alimentación en donde nos conectamos.